Hoy vamos a viajar millones de años atrás en el tiempo para conocer al organismo que permitió a las plantas conquistar tierra firme según algunas teorías. Quédate con nosotros para saber más. ¿Qué hongo? Bienvenidos a Escuela de la Ciencia, un podcast realizado de la mano de una bióloga, Estrellita Romero. Y un ingeniero César Báez. Acompáñanos a este viajezote de la ciencia. Hola, buenos días, tardes, noches a todos, en el horario en el que nos estén escuchando, en este nuevo episodio de la Escuela de la Ciencia. Mi nombre es Estrellita Romero Y mi nombre es César Báez, ingeniero industrial en producción. y su bióloga. Bueno, César, aprovechando que hoy es un capítulo muy especial para nosotros, pues, en especial para mí, dentro de los dos, para mí. Ujú, Eh, exacto. Hoy es el Día del Biólogo. Sí, La verdad, se siente bonito cuando es Día del Biólogo. Sí. Sí, demasiado. Y pues también mando unas grandes felicitaciones a todos que pues se encargan de estudiar la vida, ya sea desde los organismos más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Plantas, animales, hongos, bacterias, o haciendo alguna otra cosa que sea como molecular, ¿no? Así es, así es. Muchas felicidades a los biólogos. Yo creo que hace falta como más cultura también, ¿no? Para más educación para las personas, para saber cómo poder tratar a los diferentes organismos, a las plantas. No necesariamente a lo mejor ser biólogo, pero pues sí hace falta como muchísima más información acerca de cómo tratar las plantas, los animales, los organismos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas felicidades a todos los biólogos, felicidades. Y bueno, pues vamos a comenzar con un tema muy, muy importante que me gusta mucho. Y creo que a ti Sí, a más. mí me encanta. De hecho, justamente con esos organismos es a lo que me quiero dedicar. Ajá. Y son muy bonitos. A ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, César? Muy bien, bueno, pues hoy vamos a hablar, como ya lo había mencionado, vamos a hablar de un organismo que es muy importante, según algunas teorías, para que las plantas puedan colonizar pues la tierra firme, ¿no? Entonces, incluso, bueno, lo que tengo entendido es que este organismo, porque no es una planta tampoco, No es es un una casi. planta ni es un animal. Ujú. De hecho, su célula está compuesta, no está compuesta de clorofila como las plantas. Está compuesta por medio de quitina y otras compuestos, pero principalmente por quitina. Ok. Incluso creo que antes se consideraba que era una planta, ¿no? Sin Sí, embargo, bueno, ya después. durante lo que es el siglo XIX se consideraba como una planta. Ok. Le debemos prácticamente lo que es la cerveza, el Exacto, pan, era lo que. sobre todo la cerveza, creo. Para que también podamos comer nuestro Ay, pancito qué todo rico, con delicioso, lechita. ya. Sí, y también la penicilina. También le debemos la Y los penicilina. antibióticos, ¿no? Algunos antibióticos, por lo que Sí, tengo la entendido. penicilina. No, desconozco si yo alguno otro, la verdad, pero sí, le debemos eso, por lo menos. Muy bien. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre los queridísimos hongos, que la verdad yo los amo demasiado. Por ellos, la verdad yo por ellos yo me quedé en la carrera. En serio. Sí, de hecho ya dije, ay, en mis primeros 2 semestres, dije, ay no, la biología no es para mí, no, ¿qué estoy viendo? Porque lleva física, matemáticas, química y procariontes y plantas, no, Pero cuando llegué a tercer semestre, llegaron los honguitos a mi vida y la verdad me enamoré de ellos, ¿sabes? ¿En serio? Sí, Ok. Bueno, para comenzar este tema me gustaría que me platicaras un poquito cómo fue tu primer contacto con un hongo como tal. cayéndome. ¿Cayéndote? En realidad, esa fue la práctica de campo. ¿Te caíste y quedaste arriba de un hongo y dijiste, oh, un hongo? Qué bonito. No, creo que mi primer contacto ha sido cuando se me llenan de hongos los alimentos. Ah, por dos. Sí, F por mí. Ah, sí, pero bueno, estos organismos son eucariontes, como ya habíamos mencionado, pues sí son muy importantes, ya sea para la naturaleza, que sirven para degradar cosas orgánicas, pero también sirven, como lo mencionábamos, para la cerveza, por el proceso para
crea el pancito, penicilina, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, ellos son quimioterótrofos y uno diría, ¿qué pedo? ¿Cómo que quimioterótrofos? ¿Cómo que? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿cómo que quimioheterótrofos? Pues prácticamente que no pueden producir su propia comida. No, por ejemplo, ¿no? Que las plantas que dicen fotosíntesis, fotosíntesis, no. Como esponja, ¿no? Ajá. Que le hace su capítulo. No, pero Esponja come a través de filtraciones, ¿no? Algo así, que sea. ¿No te acuerdas? Yo sí me acuerdo, es que soy fan de... Sí, yo también soy igual fan de Bomb. Este, pues prácticamente son organismos que obtienen su energía y carbono de fuentes orgánicas. Más que nada, la mayoría de veces tienen como asociaciones con las plantas. Uno que dice, cada quien por su lado, animales, plantas, hongos, bacterias, pero en Ujú, verdad no, todo, ya sea para bien o para mal, se une dentro del ecosistema. ujú, Pero bueno, ok, vamos a ir hablando poco a poco. ok, muy Mira, bien. a diferencia de las plantas, que su pared celular es de celulosa, pues en esa su pared de los hongos es de quitina. O sea, es una Ok. pared diferente. Y, ¿qué crees? Pueden tener reproducción sexual y asexual, incluso ambas en un mismo ciclo. ¿Qué? Ah. ¿Y ¿Cómo? cómo que sexual y asexual, Ok. no? Bueno, por medio de la reproducción sexual sería como vamos a decir, la expansión de esporas, ya sea por viento, por aire, por ciertos animales. ¿Un poco? O sea, ellos tienen, las esporas son que como, Vamos a llamarle como si fuera polvito, porque es como su semilla, ¿no? Digamos. sí, vamos a llamarle técnicamente su Que una semilla, que no semilla es una es, espora, ajá, no, es sí, espora. no es su semilla, es su reestructura reproductora en Ok, algunos casos. Pero sí se puede, dependiendo del hongo, como diríamos nosotros los biólogos, depende de la especie, depende. pues sería como de, mira, yo pues quiero esparcirme por agua, o la mayoría se esparce por viento. O por ejemplo, también en caso de los animales, el caso más conocido que es Cordyceps, que es el hongo que infecta como las hormigas y que según hace que las hormigas se comporten como de manera zombie. ¿Zombie? ¿Qué? A ver, aguanta. Pues sí, nada más entra, penetra su cutícula, el hongo y pues ya. Obviamente hace que la hormiga se vaya subiendo las partes más altas que pueda y ahí a partir esparce sus esporas y ya después deja que muera la hormiga prácticamente. O sea, nada más lo usa, lo utiliza para su Sí, beneficio. sí, lo utiliza como te utilizaron a ti tu ex. Sí, y como sí, antes en el siglo XIX, pues lo habían puesto en el reino vegetal, pero ya después, poco a poco, dijeron, no, ese no va aquí, ese no pertenece aquí, y pues ahora pertenece, incluso tiene su propio reino, como el reino de las plantas, el reino vegetal o el reino animal, ese es su reino, es fungi. Oh, Ujú, reino funky. sí. ¿Dónde están los pitufos? Sí, de hecho hay un dato por ahí que es del lado oscuro de la biología, la verdad. Pero poco a Mm, poco lo vamos a ir mencionando. eso lo mencionamos a ratito, en el lado oscuro de la biología. Sí, sí, como habíamos mencionado en el caso de las hormigas, pueden cumplir una función parásita, ya que a expensas de otros organismos que pues le dan como la capacidad para que pueda sobrevivir, Ujú, pues le genera daños al mismo tiempo. ok. Sí. Y para esto hay 5 divisiones. O sea, dentro de la... ¿Divisiones? Sí, dentro de la... No, matemáticas. Ah, no. No, eso no. Eso no. Y yo haciéndome bolita, ¿no? Como, matemáticas, y soy ingeniero. Sí, verdaderamente. Quedaste bien gacho. Bueno, 5 divisiones. Sí, dentro de esas 5 divisiones principales, porque, bueno, todo cambia en la ciencia, que algunas divisiones dicen que ya son obsoletas, que ya no las toman en cuenta hoy en día, pero hace años las estaban tomando en cuenta. Pero de lo que sí se, por lo menos las divisiones, la gran clasificación en la que se encuentra sería
ascomicota, basidiomicota, glomeromicota, zigomicota y criptidomicota. ¿Qué? Nada más se me quedó el de ascomicota de porque lo relacioné con el asco. Ascomicota. ¿Y tú qué pedo? Sí, yo también me saqué de onda cuando me dijeron eso. Sí, Ah, ascomicota. sí. Eh, creo que algunos están bien locos al poner los términos, ¿sabes? Ah, Los sí. nombres Y luego yo me científicos. pregunto, ¿quién pone los nombres? Porque siempre ponen nombres bien raros. La verdad, sí. Y bueno, obviamente los hongos pueden contar con diferentes formas, colores, tamaños y también crecen en diferentes medios, ¿sabes? O sea, algunos pueden crecer sobre troncos de árboles Ujú. o en pie o caídos como trameles versicolor, que se le llama como el hongo repisa. Está bien bonito. ¿En pie dijiste? O sea, en mi pie. No, o Así sea, como los en pedestales. troncos en pie o troncos caídos. Ok. Sí, ese crece. Es uno de los que se le conoce como hongo repisa. Ok. Sí, 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 los he visto. Sí, está bien bonitos. Sí, ¿Por qué son crees que me bonitos. enamoré de los hongos? O por ejemplo, hay unos que tienen como forma de, algunos dicen que de copa, pero yo diría mejor que tienen forma como de plato para sopa, pero muy pequeño. ¿Para los de repisa? No, otros. Ascobolus escatigenus, que en vez de tener como forma, bueno, es que yo no le veo forma de copa, le veo forma como de cazuelita, muy pequeña. Mm. Sí. De hecho, de esos vi en mi práctica de campo y son como negritos, están bien bonitos, o sea, yo creo que mide 2 centímetros, no, no me acuerdo, no sé, Ujú. no me acuerdo. O prácticamente, el hongo que se encuentra aquí mismo, en nuestro logo de Espora de la Ciencia, es un hongo, Ujú, sí. es hongo desértico. ¿Es desértico? Ah, yo pensé que... Sí, es ¿En Gastrum serio? rufescens. Yo pensé que era de... Bueno, es que tú hicimos el diseño del... pero yo siempre pensaba que los hongos estaban en bosque, así, como todo húmedo y así. Ah, sí, la mayoría de los hongos se encuentran como en cierto Pero en el grado de desierto, humedad. De ¿no? hecho, me habían explicado en aquellos ayeres, en mis clases de hongos que requerían por lo menos el 70% de humedad. Pero me di cuenta que yo no sabía incluso que había hongos en el desierto hasta que hace como 2 años iba a entrar yo a un servicio. Al final no entré por caminos de la vida, ¿no? Por eventos canónicos. Y me enteré que allí había hongos en el desierto, que incluso iban a Sonora para ver las esporas y todo eso, traer ejemplares. Están bien Órale. bonitos, aunque sí, no tienen tanto color y así, pero pues es para dar un poco la idea. Ese es que haz tu rupescens, Ujú. el zoólogo. Y la verdad me encanta que haya gran variedad. O sea, hay hongos como de repisa que son doritos, hay hongos gelatinosos. O sea, Ujú. no siempre, la mayoría cuando ve hongo piensa en el típico, ¿no? El que tiene su sombrerito, su piecito y nada más, ¿no? Ujú. Pero en verdad no. Incluso para poder que nosotros como clasificar, hay como diferencias, ¿no? A veces un hongo de, no sé, un hongo X, ¿no? Está en su etapa de crecimiento y se parece a un hongo adulto Ok, de otra especie. ok. Entonces, además, no es el único, o por ejemplo, ¿reconoces el hongo de Mario Bros? Sí, el rojito, Ajá, el rojito que tiene con como cositas puntitas. blancas, ¿no? Ajá. Ajá, que tiene Que se lo come puntitas. y creo que se hace grande, ¿no? Bueno, es que yo no jugaba mucho ese, pero bueno, el chiste es que se lo come, ¿no? Sí. De hecho, esa especie es tóxica. Sí, bueno, porque Sí. dice que es una de las especies más, no sé si es la más La tóxica más o tóxica de es las más tóxicas. esa manita Phalloides. Esa Ujú. especie es causante más o menos del 70-80% de las muertes que uno sufre por ingesta de hongos tóxicos, más o menos. No inventes. Oye, por ejemplo, si una persona se come un hongo, uno como de Mario Bros, que se quiera sentir Mario Bros, ¿cuál sería como su efecto que tendría en su organismo? La manita muscaria. Sí. Bueno, primero hay que conocer que hay dos variedades. Hay una variedad que es alucinógena, pero creo que Ujú. esa está allá por Europa, no me acuerdo bien. Y aquí tenemos la variedad tóxica. No mientes.
Creo que obviamente también tiene algo de alucinógeno, pero no es recomendable. Aquí en este programa les comentamos que pues tienen que ir con un experto en hongos, porque pues a veces uno puede encontrar varias similitudes. A veces uno puede Similitudes con encontrar otros muchas, hongos. ujú, a veces uno puede encontrar muchas similitudes entre los hongos. Y pues lo mejor es ir con hongueros, que Ujú. ellos son los meros meros que conocen, o con un micólogo que sabe sobre hongos, Ok. para que no se vayan a dar una diarrea explosiva, o, o si no quieren, o si nada más quieren comer y de repente al rato se dan un viajezote. Sí. Pero bueno, Último viaje, ¿no? Con ese hongo. sí, porque hay hongos que solo puedes comer solo una vez en tu vida. Sí, Pero porque bueno, bueno, la otra vez me explicabas qué era lo que pasaba en tu organismo, ¿no? Que pasaba como una infección, no me acuerdo qué. prácticamente a grandes rasgos te produce sepsis. Ah, eso. O sea, te lo comes, Sí, alucinas, no, te o lo quién sabe. comes, empiezas a tener como un periodo de latencia, donde empiezas a vomitar, empiezas a tener como diarrea explosiva. Oh. Bueno, tu primer periodo, ¿no? De síntomas, pero si no vas al doctor, obviamente te tienen que hacer lavado de estómago. Hoy en día es lo único que, pues, pueden hacer, un lavado de estómago. Entonces, dentro de los primeros síntomas tienes que ir directamente a que te hagan un lavado de estómago. Obviamente, decirles, me comí tal hongo, ¿no? Para que también ellos puedan saber como que más o menos qué especie te comiste. Ujú, para ver si era tóxico, que lo más seguro que sí, si vas al doctor. Sí. Aunque al hospital a que te hagan el lavado. Después ahí, si en caso de que, imaginemos que no vayas como al doctor, ¿no? Que vayas a... Bueno, que te quedes así como diciendo, se me va a pasar como buen mexicano. Sí. No, se me va a pasar, no Una hay que dejar. pastillita nada más. Sí, no hay que dejar, porque después pasa un periodo como que se te quitan los síntomas y dices, ya me mejoré, pero es ese periodo crítico, porque después empiezas otra vez a tener los síntomas más peores y Inventes. ahí ya valiste. La única forma de salvarte es con un trasplante de órganos. No, y Y pues ahora ve en este mundo que pues la mayoría no dona órganos. ujú, exacto. Qué horror, qué horror. No, lo mejor es informarse antes Sí, y de con su consumir algún micólogo o con su honguero de confianza, la verdad. así Incluso es. también para consumir hongos alucinógenos. Porque ahí hay una historia que me contaron Ujú. en mi materia de hongos, que cuando una de mis profesoras era jóvenes, su profesora en ese entonces, que era de consumir hongos alucinógenos. Ahora. Y una vez que fueron a una práctica de campo, pues ahí ya ves, ¿no? A su profesora de mi profesora que empezó a comer hongos alucinógenos, pues quedó en el viaje. Por comer hongos alucinógenos. Bueno, pero se supone que los hongos alucinógenos se los comen porque no son venenosos, obviamente, ¿no? Nada más como que te hacen alucinar o te hacen ver cosas. Sí, Pero entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Tuvo como una sobredosis de hongo? tal vez, es que no nos quiso especificar más, o sea, puede ser que haya morido. ¿O se le fue ahí un venenoso? Mm, o tal vez haya quedado loca, no sé. Se quedó en el viaje. No nos quiso explicar más la profesora. Wow. Sí, pero hay que tener como su cuidado, ¿no? Así es. Bueno, a mí me gustaría, si ustedes han tenido alguna experiencia de ese tipo, de consumir algún tipo de hongo alucinógeno, o alguna historia que hayan escuchado por ahí, para que no se balconeen. Ah, ¿no? Incluso también historias de cómo los utilizaban nuestros ancestros, ¿sabes? Sí, que O, nos los dejen en los comentarios. sí, por ejemplo, de este hongo que es amanita muscaria, Ujú. o bueno, que también lleve como la materia, que es etnomicología. Entonces, por ejemplo, a veces se asociaba que cuando caía un rayo en el bosque, Ajá. iba a crecer una manita muscaria. ¿En serio? Ajá, es como alguno de los creencias, saberes que tienen como algunas personas de ciertas zonas. O por ejemplo, también se le llama el hongo matamoscas. Wow. Sí, porque en un recipiente con agua pones agua, azúcar y una gran cantidad de ese hongo para que ya las moscas las atraigas y ya después ya Se se. mueren. Ujú, Wow. Qué loco, sí, qué interesante. pero bueno, sí, hemos vivido engañados todo el tiempo también. ¿Por qué?
porque es el hongo que vemos, o sea, vamos a entrar al hongo típico, el Ajá. hongo Amanita muscaria o hongo faloides, Amanita faloides, que tiene su pie, su sombrerito y listo, ¿no? Ujú. Ese nada más es como ¿Su pie cuál vendría siendo? Su pie es como su palita, el palito que tiene, ajá, su tronquito, digamos. ajá, Y el sombrero, pues el sombrero, ¿no? La parte de arriba. ujú. Ok. Sí, pero hemos vivido engañados porque prácticamente toda esa parte es lo que es el pie sombrero, es su cuerpo fructífero. Es lo que nos comemos, nada más. Pero en verdad no es su estructura reproductora, no es nada de eso. Su estructura reproductora, imagínense como si fueran hilitos, o bueno, perdón si voy a sacar eso, ¿no? Ujú. Como si fuera telaraña. No, araña, 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 Sí, araña. sí, no le gustan las arañas a él. Pero en No, no algún me momento gustan. vamos a tener que hablar sobre eso. Pero fíjate, no me gustan las arañas, pero me gusta Spider-Man. Eres Me raro. gusta el personaje, Spider. Yo soy Spider-Man. Eres muy raro. Sí. Pero bueno, pero sí, imagínense como si fueran pequeños hilitos que van como por debajo de la tierra. Eso se le llaman hifas. Y bueno, ya cuando... ¿Ninfas? Hifas. ¿Ifas? Ajá. Oh. Sí, que prácticamente es como el verdadero cuerpo del hongo, ¿no? Y pues cuando hay un montón de hifas ya se le conoce como micelio. Imagínate un montón de telarañas y toda junta, un montón de... Vamos a ponerle... Ay, ¿cómo se llama esta? Imagínense como el relleno para almohada. Así, un montón. Bueno, no creo que tanto, pero eso es como la parte del hongo, el cuerpo verdadero del hongo. Mm. Y eso está muy bonito. Y bueno, prácticamente en lo que es la parte que nos comemos, que es el cuerpo fructífero, se encarga como de dispersar las esporas, Ujú. como te mencionaba, por aire, viento, por ciertos animales. Ok, entonces hongo, es una parte de como de la telaraña que me dices que se llaman ¿infas? Ifas. ¿Ifas? Ajá. Y yo, ¿infas? Ya le quieres cambiar el nombre. Sí. Órale. Y ese es el verdadero hongo. Y la otra parte es la Cuerpo fructífero. cuerpo fructífero. O sea, nos comemos como la frutita, digamos. Ah, no se llamaría fruta, pero ajá, nos comemos esa Pero parte. un decir, ¿no? Ajá. Es como si nos comiéramos un durazno, ¿no? No nos comemos el árbol, nos comemos nada más el durazno. Ujú. Imagínate comernos el árbol. Bueno. Y bueno. Otra cosa es que esos hongos también pueden, como te había mencionado, pueden hacer como alguna relación de beneficio-beneficio junto con las plantas. Se le llama micorrizas. Obviamente son unas asociaciones mutualistas, o sea que hay beneficio en ambas partes, para la planta y para el hongo, entre los hongos y las raíces de las plantas. Ok. Obviamente el hongo le proporciona como minerales como fósforo, nitrógeno, zinc a la raíz de la planta. Sí, también como agua y nutrientes que le pueden brindar la planta. A cambio, la planta le ofrece al hongo como algún refugio, carbono y algunos compuestos orgánicos. Pero yo digo que los hongos son bien oportunistas porque crecen Ajá. en todos lados. ¿Son Y oportunistas? me encantan por ser oportunistas. Ok. Porque uno no le puede decir, pero los hongos sí. Pero bueno, dentro de la introducción que se dio, Ujú. que se había mencionado que pues se cree en ciertas teorías que los hongos fueron como pieza clave para que las plantas, hay algunos artículos científicos que sí dan esas hipótesis, que Ujú. las plantas, gracias a esa asociación como micorrícica, Ujú. pudieron colonizar medio terrestre Ok. hace millones de años, aproximadamente del Devónico temprano. Ah, sí, más o menos como el Devónico temprano. ¿Y tú de qué? ¿Sí qué? Ah, ¿eso qué? ¿Eso con qué se come? Bueno, eso es como la que la había mencionado en el episodio anterior de los capibara, que nosotros utilizamos una tabla cronoestratigráfica, que ya después podemos hablarlo en otro episodio de cómo se estima y todo eso, pero bueno. Ujú. El Devónico temprano, aproximadamente, vamos a ponerle 419 y 393 millones de años, más o menos, pasó Ok. todo eso de Wow. la colonización de las plantas.
hacia el medio terrestre. Ok. Y pues se cree que pues sí ayuda mucho en los queridos honguitos. Y obviamente como, aunque ustedes no lo crean, también llega a tener como algunos fósiles de esporas. Uno diría, pues de los fósiles nada más uno encuentra como, uno piensa en restos de dinosaurios, ¿no? Los huesitos, que mueren por sus huesitos, los dinosaurios. Sí. Pero en verdad también se pueden encontrar como ciertos fósiles también de los hongos. ¿Fósiles de hongo? Sí, Wow. sí, por ejemplo, de los hongos se ha visto como presencia del carbonífero. Bueno, ya les pusieron como unos nombres para identificarlos, Ajá. que es Paleosclerotium, que se cree que este hongo fue como un origen común del orden, digo, del orden de la división de Basidiomycota y Ascomycota. O por ejemplo, Paleofibulus, que se cree que es una especie que es evolutivamente intermedia entre las divisiones de Basidiomycota y Ascomycota. Si quieres que Ok. después hablemos como de la reproducción, Ajá. pues no hay ningún problema. Pero ahorita no quiero llenarlos tanto de información de hongos. Porque ay, no, si yo conmigo, a veces yo quiero explicar todo lo que viene el semestre. O igual hacemos un segundo episodio. Creo que hablando de Solamente. de cada división estaría muy bien, Está ¿sabes? muy padre. Sí, porque cada uno tiene lo suyo, ¿no? Ujú. Muy bien, pero bueno, me gustaría que ahora nos platicaras cuál es la importancia de los hongos en la naturaleza. Bueno, como yo te había mencionado, como son descomponedores de materia orgánica muerta Ajá. y con ello también permite que los nutrientes vuelvan al suelo. Los nutrientes que adquirieron de esta materia orgánica pues vuelvan al suelo, obviamente con ya reincorporándolos a un ciclo que existe. Y además Ujú. también las relaciones simbióticas, ¿no? Por ejemplo, aquí le ayuda mucho, como te había mencionado, a las micorrizas, en la cuestión de las plantas. Incluso Ok. hay como estudios que dicen que que los hongos, la relación micorrízica, ayuda mucho para las plantas en sus primeros años de reproducción. Bueno, y ahora vamos a pasar a el lado oscuro de la biología. Y bueno, dentro de este tema del lado oscuro de la biología, ¿de qué vamos a hablar? Se supone, nos han dicho muchas ocasiones en que nosotros no debemos de los alimentos, ¿no? Ves que le sale moho como a la gelatina, la fruta, la verdura. Ah, sí, yo no me le quito lo que se echó a perder. No hagas eso. Por ejemplo, No hagas eso. Cachetadas. ¡ah! No, es que mira, por ejemplo, los plátanos que tengo ya, la otra vez a uno ya se estaba echando a perder la puntita. Le salió así ¿cómo se llama? Como algodoncito. Y todo lo demás estaba bien, entonces agarré, nada más con un cuchillo le quité y me preparé unos plátanos con crema bien rico, con azúcar, delicioso. No entiendo tus necesidades. Echarle azúcar a los plátanos con crema, pero bueno. Pero no es muy rico. Pero bueno, no tienes que hacer eso. No, no debes de hacer eso, porque independientemente, uno piensa que, ay, no, ya no me le quita la parte mala. Ya, con eso ya. Ya. Ya la armé, ¿no? Ya no me pasa nada con los hongos y todo eso. Pero en verdad no. De hecho, cuando sale todo eso del moho en la fruta, verdura por ejemplo, que te había dicho que la gelatina, Ajá, porque me han pasado, sí, a mí también. no debemos de comerlo. De hecho, lo tenemos que tirar todo, porque pueden producir micotoxinas, que son toxinas obviamente generadas por los hongos. Y si como es una gran cantidad de micotoxinas, sí te puede hacer como algún daño a la salud. Eso no sabía. Pero además era un puntito. No importa, ya generó micotoxinas. Mi plátano. Unas cachetadas largas de escena. Y yo, que no. ¡Au! También hay otras cosas turbias que incluyen como las micotoxinas. Por ejemplo, el mazapán tiene micotoxinas. ¿El mazapán? Sí, no, me lo explicaron en mi clase de biología de hongos. Y desde ahí dejé de comer tanto mazapán, porque yo era fan del mazapán y me comía Ay, como me uno al había día. gustado el mazapán. ¿Y por qué no se deben de comer? No sé, la profesora llevaron como a alguien que estudió todo eso y, por ejemplo, como ellos utilizan, ves que ellos tienen sus almacenamiento, donde tiene todo su cacahuate, es debido al cacahuate.
como tiene su almacenamiento de cacahuate, obviamente eso genera humedad en ciertas partes y obviamente llegan a crecer uno que otro hongo, ¿no? Entonces tú no tienes tantos filtros como de, vamos a llamarle de bioseguridad. Y obviamente no son cantidades como grandes de micotoxina, ¿no? O sea, si te comes uno al mes no te hace daño. Pero, por ejemplo, yo que estaba comiendo uno diario sí pudo haberme hecho daño a la larga en mis órganos. Aunque ahorita ya se me hacen empalagoso el mazapán, ¿sabes? No, es muy rico el mazapán. Y de hecho, bueno, yo cuando estaba estudiando lo de la ingeniería, un profesor igual nos comentó que lo que es el producto del mazapán es es muy bien vendido. O sea que a la larga, o sea, que en pequeñas cantidades digamos que no nos hace daño, pero si lo consumimos en cantidades grandes o constantemente, sí nos podría hacer daño, ¿no? Ujú. Ah. Sí, pero prácticamente las aflatoxinas son las que se encuentran dentro de este mazapán. ¿Qué son las aflatoxinas? Es un tipo de micotoxinas, pero sí que lo podemos retomar en otro episodio más adelante. Obviamente, si les interesa como público, nada más pónganos en la cajita de comentarios que ya les digan, ay, háblanos más sobre las tontas micotoxinas. ¿Y qué tiene de bueno la tonta Texas? Sí, pero hay una norma americana de que pues todo tiene que estar bien regulado y todo eso, ¿no? Exacto. Prácticamente las concentraciones de aflatoxinas superaron los niveles permitidos por la norma mexicana. Pero entonces, o sea, las micotoxinas o sea, te producen un Te daño a puede, la salud, sí, te pueden traer daños a la salud en pero algunos órganos. ¿cuáles? ¿Cáncer a lo mejor? Sí, como cáncer, Supongo que el más conocido es cáncer, ¿no? bueno, es que ni siquiera cáncer. Bueno, sí pueden ser potentes carcinógenos, pero también principalmente te pueden dañar lo que es el hígado y el riñón. Me inventé. Sí, porque prácticamente esas micotoxinas te las comes y lo que hacen es ir directamente contra el hígado o riñón. Pues si comen mucho mazapán, como yo lo hacía antes, no comen más mazapán, la verdad. En exceso, no. No, en exceso no, todo en exceso es malo, la verdad. Exacto. No hacen como un monitoreo constante o en tu caso, ¿no? Que tú eres auditor. Sí, sus estándares de calidad, quién sabe cuáles serán. ¿Cuántas cosas comemos que a veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos puede hacer daño, ¿no? Por ejemplo, a la larga. Comemos un montón de cosas y eso es lo que nos pueda estar haciendo daño en algo que decimos, no sé, ay, es que me siento mal de esto, pero no sé por qué, pero pues ahí estamos. Come, y come, y come. Verdaderamente. Hasta aquí el día de hoy llegó nuestro episodio especial y de nuevo muchas felicidades a todos los biólogos y biólogos, biólogas, ya titulados, en proceso, aquellos que aman la naturaleza, por ejemplo, tu primo que ama mucho la Ujú. naturaleza, pero pues no es biólogo, pero esos biólogos que no necesariamente Los biólogos tienen el, nerds. el título, ¿sabes? Ajá. Bueno, hasta aquí sería el episodio. Síganos en todas nuestras redes sociales, que es Spotify, YouTube, Twitter. Bueno, Twitter no. Bueno, es X, ¿no? Pero todos X. se llama Twitter. Vamos a decirle, es como el Golfo de América, que no es Golfo de México. Golfo de América. No, sí, sigue siendo el Golfo de México. Pues obviamente. Siempre será Golfo de México, pero bueno. También en Instagram, Facebook y TikTok nos pueden seguir. Vamos a ir subiendo un poco más de contenido. Les recuerdo, mi nombre es Escarita Romero, su bióloga. Y mi nombre es César Báez, ingeniero industrial en producción. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.